Una semana del devastador terremoto que sacudió Siria y Turquía. Las expectativas para encontrar con vida a más sobrevivientes se extinguen. La suma de fallecidos supera ya los 35.000. Es el terremoto más letal de la región en más de un siglo. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. A una semana del sismo en Turquía y Siria, las esperanzas de vida son cada vez más remotas. Sin embargo, los equipos de rescate internacionales siguen haciendo pequeños milagros. La ONU dice que más de 130.000 civiles podrían seguir bajo los escombros. La OTAN cree que la nueva ofensiva rusa en Ucrania ya ha comenzado y alerta del movimiento de tropas. Kiev denuncia que Moscú ha intensificado sus ataques sobre Bakhmut, mientras el ejército ucraniano se está quedando sin munición. A una semana de los terremotos que azotaron Turquía y Siria, el número de fallecidos ha superado los 35.000, mientras unas 85.000 personas han resultado heridas hasta el momento. Crece la desesperación mientras ambos países se enfrentan a una enorme crisis humanitaria. Aún continúan los rescates. Pero a medida que el tiempo avanza, las esperanzas de encontrar sobrevivientes entre los escombros se desvanecen. La ayuda ha demorado en llegar a las zonas afectadas en Siria y Naciones Unidas dice que su misión de rescate en ambos países está comenzando a llegar a su fin. La atención se centrará ahora en asistir a quienes se quedaron sin hogar. Nuestra corresponsal, Julia Han, se encuentra en Hatay, una región turca afectada por el sismo. En la ciudad de Alejandreta habló con algunas de las miles de personas desahuciadas y que no han perdido la esperanza de encontrar con vida a sus familiares. Esto es lo que queda del Hospital Estatal de la ciudad de Alejandreta. Construido para salvar vidas, se convirtió en una trampa mortal. El edificio colapsó por el terremoto, sepultando a los pacientes. Una semana después, los equipos de rescate continúan excavando entre los escombros en busca de sobrevivientes. ¿Nos puede dar información sobre la persona rescatada? No pudimos encontrar ninguna identificación. Meysa Kaya escucha ansiosa cada vez que los rescatistas avisan que encontraron a alguien. Su abuela estaba en el hospital cuando se produjo el terremoto. Meysa lleva días sin dormir. Ha estado aquí esperando, sintiéndose impotente. No sé cuántos días han pasado. Perdí la noción del tiempo. Ahora empezaron a buscarla. Estamos esperándola. Quiero mucho a mi abuela. Se llama Aysel. Mi segundo nombre es Aysel y me lo pusieron por ella. Ali Khan, el primo de Meysa, asegura que la mala gestión de las autoridades locales contribuyó al desastre. Me muestra cómo era el hospital antes de derrumbarse. Dice que el edificio llevaba años en un estado lamentable, inseguro, pero nadie hizo nada al respecto. Era obvio que este edificio iba a colapsar tarde o temprano, con o sin terremoto. ¿Por qué continuaron usándolo hasta convertirlo en una tumba para todos los que estaban ahí? La magnitud de la destrucción es abrumadora. En toda la región colapsaron miles de edificios. Barrios enteros quedaron devastados. Y cientos de miles de personas perdieron su hogar. Nos reunimos con algunos de ellos en este campamento improvisado en Alejandreta. Se percibe desorganización y desesperación. Familias que no se conocían hace una semana se han visto forzadas a compartir una pequeña carpa con apenas lo básico. No tenemos suficientes carpas. Hace mucho frío dentro, no se calienta y tengo 2 niños. Solo tenemos una estufa, compartimos una carpa con otras 2 familias. Ha estado lloviendo, los niños están enfermos y yo tengo un bebé. Por favor, por el amor de Dios, mándennos una tienda de campaña. Aquí no ha llegado nada de ayuda. Mete Buhara es un gobernador local. Fue enviado aquí para gestionar la ayuda a la crisis en esta zona. Un 90% de su equipo son voluntarios. Buhara admite que la respuesta del país ante la catástrofe fue demasiado lenta en los primeros días.
pero dice que ahora todos los esfuerzos van en la misma dirección. Nos enfrentamos a una tragedia descomunal. Es absolutamente normal que quienes viven una tragedia así se sientan abatidos y se quejen. Por supuesto, tenemos lecciones que aprender, resultados que examinar. Pero a partir de este momento intentaremos verlo como una oportunidad para empezar de nuevo y haremos todo lo posible para superarlo de la mejor forma. Ante las ruinas del hospital de Alejandreta, Meisa no está aún preparada para volver a empezar. Esperará noticias de su abuela todo el tiempo que haga falta. Sabe que todo puede tornarse aún más difícil. Está abatida. Y los primeros bomberos españoles enviados a Turquía regresaron ya a su país tras finalizar la búsqueda de personas en los terremotos. Otros 5 integrantes continúan prestando apoyo humanitario al pueblo sirio. Hablamos ahora con Jair Pereira, uno de los funcionarios que participó en los rescates. Jair, te saludamos desde Berlín. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches desde España. Bueno, sabemos que han sido 5 días de mucho trabajo en Hatay, la zona turca más afectada por el terremoto. Imaginamos que ha sido además una experiencia muy fuerte. Cuéntanos cómo fueron las labores de búsqueda allá. Bueno, pues efectivamente, como bien comentas, ha sido una experiencia de una magnitud desconocida o pienso que de una gran magnitud, indudablemente debido al gran número de víctimas. Y bueno, nuestra experiencia de búsqueda pues está basada un poco en nuestros equipos caninos, ¿vale? Nosotros tenemos un equipo de detección canina que su objetivo pues es de alguna forma detectar personas que han sido o que están atrapadas bajo los escombros y tienen vida todavía. Bueno, ya ha pasado lo peor de la tragedia, eso es lo que dicen algunas ONGs, las labores de rescate están por terminar. ¿Qué queda por hacer ahora, Jair? Sí, evidentemente las labores de rescate están supeditadas un poco al tiempo que va pasando. Indudablemente el tiempo juega en contra de los rescatistas y en este caso también de las víctimas y ya ha pasado bueno, pues, un número de días pues, bastante importante. Las condiciones meteorológicas tampoco están ayudando, puesto que hace mucho frío, hace bastante frío y ahora pues la emergencia quizá pues, ya está cambiando un poco y se nota que ya se está dejando un poco ya de lado el rescate ante las pocas posibilidades que existen y se está encaminando ya hacia otras labores más. Una cuestión sería humanitaria, hacia las personas que han sobrevivido. Claro. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal? ¿Qué has visto allá? Bueno, pues nuestra experiencia hemos visto, nosotros estuvimos trabajando en Hatay, concretamente en el centro, y ahí te puedo decir que prácticamente todas las edificaciones se han visto afectadas. Hemos estado atendiendo, hemos estado trabajando en colapsos estructurales parciales y totales. Y en ambos casos, lamentablemente, nos hemos encontrado con un número muy alto de víctimas. Y esto pues está relacionado a que, claro, el terremoto pues ocurrió de noche. Claro, y estaba la gente dentro de casa. Claro. Más de 80.000 heridos ya. ¿En qué condiciones están? Bueno, cuando una persona es rescatada con vida, nosotros hemos tenido la oportunidad de rescatar a 3 personas concretamente con vida, una de ellas un niño, pues piensa que se han llevado 4 o 5 días sepultados bajo los escombros, en posiciones muy complejas, muy difíciles. Entonces, claro. Sí que salen con muchas patologías y bueno, ahí se ponen a disposición de los servicios sanitarios. Muchísimas gracias, Jair Pereira. Perfecto, muchas gracias. Bueno, cambiamos de tema. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, solicitó este lunes ayuda internacional para reconstruir las regiones de su país destruidas por el sismo, un llamado urgente debido al aislamiento diplomático en el que se encuentra desde el inicio de la guerra civil en el 2011. Con motivo de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Assad aceptó abrir temporalmente 2 cruces fronterizos adicionales entre Turquía y la zona del noreste de Siria para facilitar el suministro de ayuda humanitaria. Esta región siria está fuera del control de Assad al estar en manos de fuerzas rebeldes. A los más de 30.500 fallecidos en territorio sirio se suman los cálculos de la ONU por los que cerca de 5,3 millones de personas podrían haber perdido sus hogares.
Y la OTAN afirma que la temida nueva ofensiva rusa en Ucrania ya ha comenzado. Su secretario Jens Stoltenberg dice que no ve ninguna señal de que el presidente ruso Vladimir Putin se esté preparando para la paz. Al contrario, Kiev denuncia que Moscú ha intensificado sus ataques con bombardeos indiscriminados sobre Bakhmut y su defensa está llevando a las tropas a consumir grandes cantidades de munición más rápido de lo que los aliados pueden reemplazarlas. La insistente petición de armas de alta tecnología por parte de Ucrania domina a menudo los titulares. Pero los soldados sobre terreno y sus aliados enfrentan problemas mucho más básicos. Todo el mundo está pidiendo municiones. Desde las líneas del frente se informa que los soldados ucranianos se han quedado literalmente sin balas. Y algunos países de la OTAN dicen que sus almacenes están vacíos. El hecho es que nadie esperaba ver una guerra a tiros en Europa, con miles y miles de cartuchos de balas, proyectiles y misiles utilizados cada día por ambos bandos. Las experiencias de municiones en los países de la OTAN y la capacidad de producción disminuyeron durante años para dar paso a equipos más sofisticados. Todo es lamentable, pero es lo que hay. Así es como funciona nuestra economía de justo a tiempo y justo lo suficiente. Y no es una situación que pueda cambiar rápidamente. Los países occidentales han tenido que aprender que no es uno de esos problemas que se resuelven poniendo dinero. Camille Grant estuvo 6 años a cargo de las inversiones de defensa en la OTAN. Subraya que la actual escasez de municiones no podía preverse y admite que se enfrentan a una carrera contrarreloj para satisfacer la demanda urgente de Ucrania y reponer las reservas nacionales. ¿Qué provoca los retrasos? ¿Es la burocracia? ¿Que las cadenas de suministro no son como deberían de ser? ¿O es que faltan reservas de componentes críticos? La respuesta, dice, es sí a todas estas preguntas. Los aliados de la OTAN están impulsando la producción. Estados Unidos aumentará la fabricación de proyectiles de artillería en un 500% en los próximos 2 años. La alemana Rheinmetall informó que está contratando a más personal y que podría construir una nueva planta de producción. Alemania cuenta con un amplio sector de pymes de municiones. Muchas producen munición deportiva y de caza. Claro que una gran parte de ellas no está preparada para fabricar munición militar, pero sin duda podrían contribuir a la cadena de suministro. Al principio se creía que los arsenales rusos eran interminables, pero ahora el Pentágono estima que el suministro de munición moderna de Moscú se agotará en unos meses. Vamos a la economía ahora. Rosa Casals, ¿qué tal? ¿Qué tal, Silvia? Con unas cifras menos malas de lo esperado. La economía de la Unión Europea evitará este año la temida recesión gracias a la disminución de la inflación y a la fuerte caída de los precios de la energía, según las últimas previsiones de la Comisión Europea. Paolo Gentiloni, comisario de Economía, prevé una tasa de crecimiento del 0,8% para el conjunto del bloque. La economía española crecerá un 1,4% en 2023. Los resultados económicos superiores a los previstos están relacionados con un descenso constante de los precios del gas en Europa como resultado de un ahorro coordinado de energía, condiciones climáticas favorables y la diversificación de los proveedores. Y sobre esto hablamos ahora con nuestro analista financiero que nos acompaña hoy desde la redacción de Economía, José David Navarro. Muy buenas tardes. No solo mejoran las previsiones de crecimiento económico, la zona euro podría tener además una inflación más baja de lo anteriormente previsto. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Rosa? Pues así es. En las últimas previsiones se contaba con que la inflación en este año, en el 2023, sería de en torno al 6,1%. Ahora esa previsión se ha reducido, es algo positivo, hasta el 5,7%. Y hay un dato o un apunte importante, y es a lo que se refería el comisario europeo de Asuntos Económicos hoy, Gentiloni, que hablaba y remarcaba que la inflación en la eurozona habría tocado techo, como muchos analistas ya habrían adelantado. Desde el mes de octubre, cuando la inflación aquí superó más del 10%, van en una tendencia negativa y eso es lo que se espera en los próximos meses, que siga a la baja. Pero no nos podemos engañar, la inflación aquí en Europa sigue siendo un problema y para muchos hogares y hay que actuar contra ella. De hecho, el Banco Central Europeo espera volver a subir los tipos de interés en la próxima reunión que van a celebrar en el mes de marzo.
José, decíamos que el descenso en los precios de la energía ha sido clave en esta mejora de las previsiones de la Comisión Europea. ¿Podemos contar con que los precios del gas y el petróleo seguirán a la baja? Bueno, eso es lo que en realidad se espera por varias razones. Las temperaturas aquí en Europa son más suaves de lo esperado, las reservas, por lo tanto, están en un buen nivel y eso lo reflejan, por ejemplo, los futuros del gas aquí en Europa. Rondan ahora los 53 euros el megavatio hora, cuando incluso días antes de la invasión rusa de Ucrania rondaban los 70. Es decir, tenemos precios del gas más bajos ahora en los mercados de futuro que hace más de un año. El principal factor de incertidumbre en estos momentos es la reapertura económica de China. Es el mayor importador de petróleo, el segundo mayor importador de gas natural licuado, pero por el momento los mercados se mantienen en calma, nada que ver con la situación que había hace 6 o 7 meses aquí en Europa. Muy interesante. Muchísimas gracias por este análisis, José David. Un saludo. De nada. Bueno, y a todo esto, el martes se conocerá la cifra de inflación en Estados Unidos, un dato que esperan los mercados financieros de todo el mundo por el impacto global de las políticas de la Fed. Se espera una nueva rebaja interanual en línea con lo que comentó hace una semana el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de que las subidas de precios se están ralentizando. Pero uno de los sectores que más va a tardar en desacelerarse es el de la vivienda. Además, todo apunta a que incluso cuando los precios dejen de subir, no se podrá decir que la vivienda sea asequible. Nuestra compañera en Nueva York nos explicará con más detalle qué supone esto. Ana Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos por qué es clave, en primer lugar, el sector de la vivienda en la lectura de la inflación. Pues es clave por su peso, porque supone 1/3 del CPI, que es la forma en la que se suele medir la inflación en este país. En diciembre, y tras una subida mensual del 0,8%, fue el factor dominante en el incremento de la inflación subyacente, la menos volátil, que quedó en el 5,7%. Otros elementos de estos precios menos volátiles que tenían unas subidas mucho más suaves o incluso bajadas. A la hora de medir el peso de la vivienda se tienen en cuenta los contratos de alquiler existentes y los que se están firmando, que están empezando a desacelerarse en muy buena parte del país, aunque no en todo, desde luego. Y no se espera que se empiece a notar esta desaceleración o bien hasta a finales de primavera o a principios de verano, lo que oscurecerá un poco el avance que se puede hacer en otros rubros de la inflación en su lectura conjunta. El mercado de la vivienda ha sido uno de los más afectados por la COVID, por los bajos inventarios de viviendas, por los cambios demográficos que ha habido entre grandes ciudades y también por la subida de los tipos de interés. Tanto es así que Moody's Analytics dice que por primera vez en 20 años que llevan midiéndolo, la vivienda es inasequible en todo el país, porque la mayor parte de las familias están dedicando más del 30% de sus ingresos a pagar el techo que tienen encima. Y eso es muchísimo. Ana, cuando se habla de problema de asequibilidad de vivienda, ¿cuáles son los datos más llamativos? Pues según este informe de Moody's Analytics, que es bastante malo, los lugares más inasequibles en Estados Unidos son Boston, el norte de Nueva Jersey, varias ciudades de Florida como Palm Beach, Fort Lauderdale, Miami, Los Ángeles en California y muy lejos Nueva York. Nueva York es la ciudad más inasequible de Estados Unidos, donde casi el 68% de los ingresos familiares se tiene que dedicar a la vivienda. Comprar una casa, un apartamento, es una proeza financiera, pero alquilarlo no lo es, mucho menos. Los alquileres en Manhattan están casi a niveles récord y lo reflejan con una muy fuerte subida de precios, casi del 16%. El precio de la media de alquiler es de $4.097 al mes. Si uno se sale de Manhattan a Brooklyn, no hay mucho alivio. Ese mismo precio es de $3.447, un 25% más que el año pasado. Increíble. Muchísimas gracias, Ana, por contarnos todo esto. Un saludo. Bueno, y vamos con más noticias, Silvia. Nos vamos ahora directamente a Israel. Más de 70.000 israelíes se manifestaron hoy en Jerusalén en rechazo a la reforma judicial impulsada por el nuevo gobierno de Benjamin Netanyahu, que socavaría la independencia de la justicia y cuyo proceso de aprobación comenzó este lunes en el Parlamento. El proyecto de ley daría a los políticos mayor poder sobre el nombramiento de jueces. Se trata de la primera protesta multitudinaria en Jerusalén tras 6 semanas consecutivas de masivas manifestaciones
elecciones en Tel Aviv. Democracia es el tema principal de esta protesta. Decenas de miles de israelíes han salido a la calle. Temen que su democracia esté bajo amenaza. Estoy aquí para protestar contra el cambio de la legislación, que hará que este país que amamos deje de ser una democracia. Cada vez viene más gente a las manifestaciones. Tenemos que mantenernos optimistas. Si no tenemos esperanza, no queda nada. Y hacemos lo que podemos. Quizás hoy sea un día histórico. Esperamos que nos oigan gritar. Eso es todo lo que podemos hacer. Hemos venido a protestar contra este cambio de leyes tan brusco y agresivo. Hay mucha gente que no está contenta con las medidas que está tomando el gobierno. Han venido para enviar un mensaje al nuevo gobierno de extrema derecha de Benjamin Netanyahu, que quiere reformar el sistema judicial y reducir la influencia del Tribunal Supremo del país. El plan permitiría a los legisladores anular las decisiones del Tribunal Supremo y daría a los políticos más influencia en el nombramiento de jueces. Los críticos dicen que otorgará un poder excesivo al gobierno, al que muchos consideran el más derechista de la historia de Israel. Lo que escuchan desde este lugar no es una voz de desesperación, sino una voz de esperanza. Lo que escuchan no es odio, sino amor a la patria. Eso es lo que les asusta tanto, lo que hace que nuestra voz sea más fuerte y más clara. En un video publicado en su cuenta de Twitter, Netanyahu acusó a la oposición de fomentar la crisis. Dejad de arrastrar deliberadamente al país a la anarquía. Contrólense, muestren responsabilidad y liderazgo, porque están haciendo lo contrario. Las protestas contra la propuesta de reforma jurídica continúan desde hace semanas, pero el gobierno asegura que sus planes son cruciales y no parece que vaya a echarse atrás, al menos por ahora. Preocupación internacional por ese último movimiento de Israel de regularizar 9 asentamientos construidos en la Cisjordania ocupada, considerados ilegales de acuerdo al derecho internacional. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, fue el primero en condenar el anuncio hecho este domingo por el gobierno israelí. Borrell dijo que es una señal de cómo la situación sobre el terreno se deteriora constantemente. Por su parte, la Liga Árabe consideró que las nuevas medidas de su ejecutivo reflejan el carácter extremo del nuevo gobierno de Benjamin Netanyahu. También Estados Unidos, un fuerte aliado de Israel, se ha mostrado con recelo por la decisión del gabinete de Netanyahu, mientras que la ONU calificó la situación como una clara violación del derecho internacional. El secretario general está preocupado por el anuncio realizado por el Gabinete de Seguridad israelí de autorizar 9 enclaves en la Cisjordania ocupada. De aplicarse estas medidas, socavarían aún más las perspectivas de una solución viable basada en 2 estados. Reitera que todos los asentamientos son ilegales y un obstáculo para la paz. Pide que cesen las acciones unilaterales que erosionan las perspectivas de una solución política sobre la base de las resoluciones de las Naciones Unidas, el derecho internacional y los acuerdos bilaterales. Y un policía israelí murió este lunes tras ser apuñalado por un menor palestino de 13 años. El agente fue posteriormente alcanzado de forma accidental por fuego amigo cuando otros oficiales trataban de abatir al atacante. Este ataque se produjo en medio de una importante escalada de violencia en la región que ha dejado ya 47 palestinos muertos y 11 israelíes. Seguimos con otras noticias. El clero católico en Portugal abusó sexualmente de casi 5.000 niños en los últimos 70 años, según una comisión de investigación independiente. El equipo de expertos recogió el testimonio de más de 500 víctimas de ese país de fuerte tradición católica. Según los investigadores, la mayor parte de los afectados eran menores de 14 años y la mayoría de victimarios sacerdotes. El caso se abrió después de que una investigación francesa revelara que unos 3.000 clérigos abusaron de más de 200.000 niños.
El Partido Socialdemócrata del jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, sufrió una derrota en una elección local muy simbólica aquí en Berlín, que fue un bastión de la formación durante más de 20 años. La conservadora Unión Cristiano-Demócrata, la CDU, ha sido la formación más votada en los comicios de este domingo. Su candidato, Kai Wegner, dijo que en los próximos días entablará conversaciones con los otros partidos para intentar formar gobierno. No obstante, la actual coalición, presidida por la socialdemócrata Franziska Giffey, y a la que pertenecen también los verdes y la izquierda, seguirían teniendo una mayoría en el Parlamento regional para gobernar. Las negociaciones para formar un nuevo gobierno de coalición se anuncian complicadas. Vamos a América Latina. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional reanudan este lunes en Ciudad de México negociaciones para un alto al fuego bilateral después de recientes tensiones entre las partes. Después de casi 4 años de suspensión, ambos grupos reanudaron las negociaciones en noviembre en Caracas para extinguir el conflicto con la última guerrilla reconocida en Colombia tras el desarme de la FARC en el 2017. La segunda ronda de pláticas arrancará con Chile, Venezuela y Noruega, México y Brasil como garantes. Las dos partes cerraron la ronda en diciembre con anuncios de liberación de rehenes y acciones humanitarias, pero sin acordar un alto al fuego. Sí, ambas delegaciones han coincidido y han hecho hincapié en que el principal objetivo de esta segunda ronda de diálogos es la participación social. Han puesto a las comunidades en el centro. El representante del gobierno colombiano, Oti Patiño, ha mantenido un tono muy conciliador, incluso no solo ha reconocido el control territorial de la guerrilla, sino también su presencia social en esas comunidades donde hay que implementar los acuerdos. Cabe recordar que el presidente colombiano a finales de año decretó un cese al fuego bilateral sin acordarse con el ELN y eso provocó una fisura en las negociaciones. En ese sentido, el gobierno colombiano ha dado un paso adelante para acercar posturas. También en ese sentido, ambas partes, también el representante de la ONU, han sido muy cautos a la hora de hablar del cese al fuego. Al término del evento, fuentes de la negociación cercanas al gobierno han comentado a Deutsche Welle que este segundo ciclo se alargará 4 semanas y se trabajará día a día, porque aquí en Ciudad de México es donde se va a tratar el fondo de unos acuerdos que también ambas delegaciones ya han anunciado que se implementarán conforme se vayan acordando, especialmente en aquellos territorios más afectados por el conflicto. Y nos vamos con música porque Rihanna protagonizó su esperado regreso a los grandes escenarios. La artista de Barbados cosechó elogios por esa actuación en el Super Bowl. Ahí la tienen ustedes. Con esto nos despedimos. Hasta luego.